Una exagente de la CIA puede detectar una mentira en los primeros 7 segundos de conversación. Te voy a enseñar su método exacto. Soy la doctora Elena Vázquez y durante 12 años fui analista de comportamiento para la Agencia Central de Inteligencia. Mi trabajo era simple: determinar si alguien decía la verdad o mentía. De eso dependían operaciones millonarias y, en muchos casos, vidas humanas. Durante mis años en la agencia, desarrollé un sistema de observación que me permitía detectar mentiras con una precisión del 93%. No era magia, ni talento natural. Era un método científico basado en patrones de comportamiento humano que cualquier persona puede aprender. Y hoy te voy a enseñar exactamente cómo funciona. ¿Has sentido alguna vez esa sensación incómoda de que alguien te está mintiendo, pero no puedes probarlo? Ese instinto existe por una razón. Tu cerebro está captando señales incongruentes, pero no sabes interpretarlas. Al final de este video, serás capaz de detectar mentiras y manipulaciones con la precisión de un agente entrenado. Pero antes de continuar, necesito que entiendas algo crucial. Lo que estás a punto de descubrir no es un simple consejo. Es una llave que puede abrir puertas que jamás imaginaste en tu propia mente. Si de verdad estás listo para entrar a este nivel de conocimiento, suscríbete ahora y activa las notificaciones. No es para todos, pero si sigues aquí, probablemente sí es para ti. La capacidad de detectar mentiras no es solo útil para agentes de inteligencia. Es una habilidad fundamental para cualquier persona que quiera navegar el mundo moderno con éxito. En tu trabajo, cuando negocies un contrato importante, en tus relaciones personales, cuando sientas que algo no encaja, con vendedores que intentan manipularte, incluso con políticos que prometen cambios que nunca llegan. Durante mis años en la CIA, entrené a cientos de agentes en estas técnicas. Algunos las usaron para interrogar terroristas, otros para identificar infiltrados. Yo las he adaptado para la vida civil, porque creo que todos merecemos tener las herramientas para protegernos de quienes intentan manipularnos. Mi experiencia no viene solo de libros o teorías. Viene de haber estado frente a frente con espías profesionales, con criminales entrenados para mentir, con personas cuya supervivencia dependía de su capacidad de engaño. Y te aseguro que todos, absolutamente todos, tienen patrones que los delatan. El cerebro humano no puede mentir sin dejar rastros. Es físicamente imposible. Cada mentira genera una cascada de reacciones neurológicas que se manifiestan en microexpresiones, cambios posturales y patrones de voz que duran apenas fracciones de segundo. La mayoría de las personas no saben verlos, pero tú estás a punto de aprender. Pero necesito advertirte algo antes de continuar. Una vez que domines estas técnicas, no podrás desaprenderlas. Empezarás a ver mentiras en lugares donde antes no las notabas. En tu pareja cuando dice que está bien, pero no lo está. En tu jefe cuando promete un ascenso que no piensa dar. En amigos que inventan excusas para no verte. ¿Estás preparado para esa realidad? Ahora te contaré una historia que cambiará tu forma de ver la comunicación para siempre. Era mi 4º año en la agencia, cuando me asignaron el caso más difícil de mi carrera. Un diplomático extranjero había sido capturado vendiendo secretos de Estado a una potencia enemiga. Tenía inmunidad diplomática, así que no podíamos arrestarlo, pero necesitábamos saber qué información había filtrado y a quién más había reclutado. El hombre se llamaba Víctor Petrov, 45 años, diplomático de carrera, entrenado en contrainterrogatorio y resistencia psicológica. Había pasado por las mejores escuelas de espionaje del mundo. Era, en pocas palabras, un mentiroso profesional. Durante la primera entrevista, Víctor mantuvo una fachada perfecta. Respondía a cada pregunta con calma. Miraba directamente a los ojos, mantenía las manos relajadas sobre la mesa. Sus respuestas eran coherentes, su voz estable, sus movimientos controlados. Cualquier interrogador tradicional habría pensado que estaba diciendo la verdad. Pero yo estaba entrenada para ver más allá de lo obvio. Mientras Víctor hablaba, yo observaba patrones más sutiles, la sincronización entre sus gestos y sus palabras, los micromovimientos en los músculos de su cara, la manera en que su respiración cambiaba cuando tocábamos ciertos temas, y ahí encontré las primeras grietas en su armadura. Cuando le pregunté sobre sus contactos en el Ministerio de Defensa, algo cambió. Su respuesta fue inmediata y bien articulada, como todas las anteriores.
pero durante exactamente 0.2 de segundo, antes de hablar, su párpado izquierdo se contrajo ligeramente, sus fosas nasales se dilataron casi imperceptiblemente, y su mano derecha, que había mantenido perfectamente quieta durante toda la entrevista, se movió apenas 2 milímetros hacia su cuello. Esas señales duraron menos tiempo del que tarda en parpadear, pero me dijeron todo lo que necesitaba saber. Víctor estaba mintiendo sobre sus contactos en defensa. Su cerebro había reconocido el peligro de esa pregunta y había activado respuestas de estrés que él no podía controlar conscientemente. Pero aquí está la parte crucial. No le dije que sabía que mentía. En lugar de eso, usé esa información para diseñar mi estrategia. Sabía que tenía contactos en defensa, así que comencé a hacer preguntas aparentemente inocentes sobre otros departamentos, observando sus reacciones para mapear toda su red de contactos. Cada vez que mencionaba un nombre o un departamento donde tenía conexiones, su cuerpo lo delataba. Un microencogimiento de hombros cuando hablé del Ministerio de Tecnología, un casi imperceptible fruncir de cejas cuando mencioné el Departamento de Ciberseguridad. Su cara consciente mentía perfectamente, pero su sistema nervioso autónomo me contaba la verdad. Durante 6 horas de interrogatorio, Víctor creyó que había ganado. Salió de esa habitación convencido de que había protegido su red y sus secretos, pero yo tenía un mapa completo de todos sus contactos, todos sus métodos de comunicación y todos los secretos que había vendido. 3 semanas después, desmantelamos toda su red de espionaje. Arrestamos a 7 colaboradores y recuperamos documentos clasificados por valor de millones de dólares. Todo porque pude leer las señales que su cuerpo enviaba mientras su mente trataba de mentir. Esta no es una habilidad reservada para agentes secretos. Es un sistema replicable que funciona porque está basado en cómo funciona el cerebro humano. Y ahora te voy a enseñar exactamente cómo aplicarlo en tu vida. El primer elemento del método es lo que llamamos establecimiento de línea base. Antes de poder detectar cuando alguien miente, necesitas saber cómo se comporta esa persona cuando dice la verdad. Cada ser humano tiene patrones únicos de comunicación, gestos y expresiones. Tu trabajo es identificar cuál es su normal antes de buscar desviaciones. Cuando conoces a alguien por primera vez, hazle preguntas sobre hechos que sabes que son verdaderos. Su nombre, dónde vive, qué hace para vivir. Observa cómo mueve las manos cuando responde, cómo es su contacto visual, qué tan rápido parpadea, cómo posiciona su cuerpo. Esta es su línea base, su manera natural de comunicarse cuando no tiene razones para mentir. La segunda técnica son las microexpresiones universales. Existen 7 emociones básicas que todos los seres humanos expresan de la misma manera, sin importar su cultura o entrenamiento: alegría, tristeza, sorpresa, miedo, ira, disgusto y desprecio. Estas expresiones duran entre 1/40 y 1/25 de segundo y aparecen antes de que la persona pueda controlarlas conscientemente. Cuando alguien miente sobre algo que le genera estrés, su cara mostrará brevemente miedo o disgusto antes de que pueda componer una expresión neutral. Cuando alguien miente sobre algo que considera exitoso, podrías capturar un flash de desprecio hacia ti por creerte su mentira. Estas expresiones son involuntarias y universales. La tercera técnica es la detección de incongruencias. Cuando alguien dice la verdad, todo su sistema de comunicación está sincronizado. Sus palabras, su tono de voz, sus gestos y su expresión facial cuentan la misma historia al mismo tiempo. Cuando alguien miente, esta sincronización se rompe. Por ejemplo, alguien te dice, estoy muy emocionado por este proyecto, mientras asiente con la cabeza, pero el asentimiento comienza medio segundo después de las palabras. O dice, absolutamente no hice eso, mientras su cabeza hace un micromovimiento de asentimiento. Su mente consciente dice una cosa, pero su cuerpo subconscientemente revela otra. La cuarta técnica es el análisis de patrones de estrés. Mentir es cognitivamente demandante. Requiere que el cerebro mantenga 2 versiones de la realidad simultáneamente: lo que realmente pasó y lo que quieren que tú creas. Este esfuerzo extra genera marcadores de estrés que se manifiestan físicamente. Observa cambios sutiles en la respiración. Las personas que mienten tienden a respirar más superficialmente o a contener la respiración brevemente antes de responder preguntas difíciles.
Fíjate en su comportamiento de adaptación: tocarse el cuello, ajustarse la ropa, jugar con objetos. Estos comportamientos aumentan cuando el estrés cognitivo es mayor. La quinta técnica es la escucha estratégica del lenguaje. Los mentirosos usan patrones de lenguaje específicos que puedes aprender a identificar. Tienden a usar menos pronombres personales, creando distancia psicológica de sus mentiras. En lugar de decir «yo no hice eso», dirán «eso no fue hecho» o «esa cosa no pasó». No. También usan más palabras negativas y menos detalles específicos. Si alguien te cuenta una historia verdadera, incluirá detalles sensoriales: cómo olía el lugar, qué tan frío estaba, qué colores vio. Los mentirosos tienden a mantenerse en generalidades porque es más fácil recordar una historia simple que una llena de detalles inventados. Ahora vamos a ver cómo aplicar estas técnicas en situaciones reales de tu vida cotidiana. Imagina que estás en una entrevista de trabajo y el candidato dice tener experiencia en un software específico. Estableces línea base preguntando sobre su educación y experiencia general. Observas cómo gesticula normalmente, cómo mantiene contacto visual, cuál es su ritmo de habla. Luego preguntas específicamente sobre proyectos donde usó ese software. Si miente, podrías notar que su velocidad de parpadeo aumenta ligeramente, que sus gestos se vuelven menos fluidos, que comienza a usar frases como «se trabajó en varios proyectos», en lugar de «yo trabajé en estos proyectos específicos». O estás comprando un auto usado y el vendedor asegura que nunca ha tenido accidentes. Durante la conversación general sobre el auto, notas que mantiene las manos relajadas y habla con fluidez. Pero cuando mencionas los accidentes, por una fracción de segundo, ves una microexpresión de miedo cruzar su cara antes de que sonría y niegue cualquier problema. En una relación personal, tu pareja dice que estuvo trabajando hasta tarde, pero algo no se siente correcto. Cuando hablan sobre su día en general, su cuerpo está relajado y sus gestos fluyen naturalmente. Pero cuando mencionas las horas extras, notas que se toca brevemente el cuello, que su voz sube ligeramente de tono y que evita usar detalles específicos sobre lo que exactamente estaba haciendo. Estos no son indicadores definitivos de mentira, pero son señales de que algo genera estrés o incomodidad. Tu trabajo no es acusar, sino investigar más profundamente con preguntas específicas mientras sigues observando las reacciones. Pero aquí viene la parte más importante de todo este entrenamiento: la aplicación ética. Estas técnicas no son para convertirte en un detective paranoico que desconfía de todos. Son herramientas para protegerte de manipulación y para comunicarte más efectivamente. Usa estas habilidades para identificar cuando alguien te está mintiendo sobre algo importante: un trato de negocios fraudulento, una promesa que no piensan cumplir, información que podría dañarte. No las uses para interrogar a tu familia sobre mentiras blancas, inofensivas, o para crear conflictos donde no los hay. Recuerda que detectar mentiras es solo el primer paso. Lo que haces con esa información es lo que realmente importa. A veces, la mejor estrategia es dejar que la persona piense que les creíste mientras planeas tu próximo movimiento. Otras veces, necesitas confrontar directamente. La sabiduría está en saber cuándo usar cada enfoque. También entiende que todos mentimos ocasionalmente. Pequeñas mentiras sociales que protegen sentimientos o mantienen la armonía. El objetivo no es crear un mundo donde nadie pueda mentir nunca, sino protegerte de mentiras que podrían dañarte y comunicarte más auténticamente con las personas que importan. Practica estas técnicas gradualmente. Comienza observando a personas en conversaciones casuales donde no hay consecuencias. Mira entrevistas en televisión y trata de identificar cuándo los entrevistados podrían estar siendo evasivos. Observa a vendedores, políticos, cualquier persona cuyo trabajo requiera persuasión. Mientras desarrollas estas habilidades, también trabaja en tu propia autenticidad. Las personas más efectivas detectando mentiras son aquellas que raramente mienten ellas mismas. Cuando tu comunicación es genuina, tu cerebro está más disponible para procesar las incongruencias en otros. Ahora, déjame contarte qué pasó después del caso Víctor Petrov, porque esto te va a demostrar el poder real de estas técnicas. 6 meses después de desmantelar la red de Víctor, fui asignada a un caso completamente diferente,
Una corporación estadounidense sospechaba que uno de sus ejecutivos estaba vendiendo secretos comerciales a la competencia. No había evidencia física, solo pérdidas inexplicables en contratos importantes, información que aparecía misteriosamente en manos de sus rivales. El ejecutivo se llamaba Marcus Chen, 38 años, MBA de Harvard, 15 años en la empresa, historial impecable. En papel era el empleado perfecto. Pero los números no mentían. Cada vez que Marcus tenía acceso a información sensible sobre nuevos productos, esa información aparecía semanas después en productos de la competencia. La diferencia con Víctor era dramática. Marcus no era un espía profesional, era un hombre de negocios que había tomado malas decisiones financieras y había encontrado una manera fácil de ganar dinero extra. No tenía entrenamiento en contrainterrogatorio, no sabía controlar sus microexpresiones, no entendía cómo su cuerpo lo estaba traicionando. Durante nuestra primera conversación, que él creía que era una consultoría rutinaria sobre seguridad de información, pude mapear toda su operación en menos de una hora. Cuando mencioné casualmente los productos específicos que habían sido comprometidos, su cuerpo me contó toda la historia. Su respiración se hizo más superficial cuando hablé del proyecto Aurora. Sus pupilas se dilataron ligeramente cuando mencioné el proyecto Phoenix. Su mano izquierda hizo un pequeño movimiento hacia su bolsillo cuando hablé de los canales de comunicación con competidores, probablemente donde guardaba el teléfono que usaba para contactarlos. Pero lo más revelador fue cuando le pregunté sobre su opinión sobre los empleados que podrían tener acceso a esa información. Al mencionar su propio nombre en la lista, por exactamente 0.3 de segundo, mostró una expresión de desprecio mezclada con miedo. Desprecio por lo que estaba haciendo, miedo de ser descubierto. En lugar de confrontarlo directamente, usé la técnica de afirmación incorrecta estratégica. Le dije que estábamos seguros de que la filtración venía del departamento de desarrollo, no de su área. Su alivio fue tan obvio que casi fue cómico. Sus hombros se relajaron visiblemente, su respiración se normalizó e incluso sonrió. Esa sonrisa me confirmó todo lo que necesitaba saber. Si hubiera sido inocente, habría mostrado curiosidad sobre por qué sospechábamos de desarrollo o preocupación por sus colegas. En lugar de eso, mostró alivio puro porque pensaba que había desviado la sospecha de él. Marcus confesó todo 3 días después, cuando le presentamos evidencia que habíamos recopilado basándonos en lo que su cuerpo nos había dicho. Había vendido información por $60,000 durante 8 meses. Pensó que era imposible de detectar porque había sido muy cuidadoso con la evidencia digital. No se dio cuenta de que su propio sistema nervioso lo había delatado desde el primer minuto. Esta historia ilustra algo crucial sobre estas técnicas. Funcionan mejor con personas que no saben que existen. Los mentirosos profesionales como Víctor requieren métodos más sofisticados, pero la mayoría de las mentiras que encontrarás en tu vida diaria vienen de personas como Marcus, que creen que pueden engañarte simplemente controlando sus palabras. Tu ventaja es que la mayoría de las personas no saben que estás observando estos patrones. No esperan que notes el microencogimiento de hombros cuando evaden una pregunta, o el cambio en su patrón de respiración cuando tocan un tema sensible. Esta ingenuidad los hace vulnerables a alguien que sabe qué buscar. Pero también quiero enseñarte una técnica avanzada que desarrollé durante mis últimos años en la agencia: la cascada de verificación. Cuando sospechas que alguien te está mintiendo sobre algo específico, no confrontes directamente. En lugar de eso, haz una serie de preguntas relacionadas que te permitan verificar la consistencia de su historia. Si alguien dice que estuvo en una reunión hasta las 8 de la noche, pregúntale sobre detalles periféricos. ¿Qué tan lleno estaba el estacionamiento cuando salió? ¿Había tráfico en el camino a casa? ¿Qué cenó cuando llegó? Las personas que dicen la verdad pueden responder estas preguntas sin esfuerzo porque realmente vivieron esa experiencia. Los mentirosos tienen que inventar respuestas y eso genera estrés cognitivo adicional que puedes observar. También usa la técnica del silencio estratégico. Después de que alguien te dé una respuesta que sospechas que es falsa, simplemente quédate callado y manténgalos mirando con expresión neutral. La mayoría de las personas se sienten incómodas con el silencio y sienten la necesidad de llenar ese espacio con más información. Los mentirosos a menudo se delatan agregando detalles innecesarios o contradiciendo algo que dijeron anteriormente. Recuerda que detectar mentiras es una habilidad que mejora con la práctica,
pero también requiere calibración constante. Diferentes personas tienen diferentes líneas base, diferentes culturas expresan emociones de maneras ligeramente distintas, y algunas condiciones médicas pueden afectar los patrones de comportamiento. Un ejecutivo con ansiedad social podría mostrar señales de estrés incluso cuando dice la verdad, simplemente porque las conversaciones lo ponen nervioso. Una persona en el espectro autista podría tener patrones de contacto visual diferentes que no indican deshonestidad. Tu trabajo es ser observador, pero también contextualmente inteligente. Ahora hablemos de cómo protegerte de quienes usan técnicas de manipulación contra ti. Los manipuladores expertos saben cómo crear presión psicológica que te hace más susceptible a creer sus mentiras. Reconoce estas tácticas: creación de urgencia artificial, apelaciones emocionales exageradas, ofertas que parecen demasiado buenas para ser verdad. Cuando sientes que alguien está tratando de influenciarte demasiado agresivamente, tómate tiempo para procesar la situación objetivamente. Los manipuladores odian cuando les pides tiempo para pensar porque saben que sus técnicas funcionan mejor cuando no tienes oportunidad de analizar racionalmente lo que está pasando. La influencia legítima se basa en beneficios reales y puede resistir el escrutinio. La manipulación se basa en presión emocional y colapsa cuando tienes tiempo para examinar los hechos objetivamente. También desarrolla tu capacidad de hacer preguntas específicas. Los mentirosos prefieren mantenerse en generalidades. Cuando pides detalles específicos, fechas exactas, nombres concretos, números precisos, aumentas la carga cognitiva de mantener su mentira. O te darán información que puedes verificar independientemente, o comenzarán a mostrar señales de estrés que confirman tus sospechas. Algo que aprendí en mis años de experiencia es que las mentiras más peligrosas no son las obvias, no son las que te hacen sospechar inmediatamente, son las mentiras sofisticadas que contienen suficiente verdad para ser creíbles, pero que ocultan elementos críticos que cambiarían completamente tu decisión. Un vendedor que te dice que el auto que estás considerando comprar ha tenido mantenimiento regular, técnicamente podría estar diciendo la verdad, pero si omite que ese mantenimiento regular incluyó reemplazar el motor completo después de un accidente que inundó el vehículo, la verdad técnica se convierte en una mentira práctica. Aprende a hacer las preguntas que revelan lo que no te están diciendo. No solo ¿ha tenido problemas este auto?, sino ¿qué reparaciones mayores ha necesitado? No solo ¿es esta una buena inversión?, sino ¿cuáles son los riesgos específicos que debería considerar? Las personas honestas apreciarán tu diligencia porque quieren que tomes decisiones informadas. Los mentirosos se sentirán incómodos con preguntas específicas porque exponen las partes de la historia que prefieren omitir. Finalmente, quiero compartir contigo la regla más importante que aprendí en todos mis años detectando mentiras. Confía en tus instintos, pero verifica con evidencia. Si algo se siente mal, probablemente algo está mal. Tu cerebro procesa miles de microseñales que tu mente consciente no puede analizar individualmente. Esa sensación de que algo no encaja es tu sistema neurológico diciéndote que ha detectado incongruencias, pero no actúes solo basándote en instintos. Usa esa sensación como señal para investigar más profundamente. Haz más preguntas, observa más cuidadosamente, busca evidencia corroborativa. Los instintos te dicen cuándo prestar atención extra. La evidencia te dice qué hacer con esa información. La diferencia entre sospechar y saber está en tu capacidad de convertir intuiciones en observaciones verificables, y ahora tienes las herramientas para hacerlo. Estas técnicas transformarán tu manera de comunicarte y de protegerte. Pero recuerda, el objetivo no es vivir en un mundo donde desconfías de todos, sino desarrollar la sabiduría para distinguir entre quienes merecen tu confianza y quienes no. La verdad siempre deja rastros. Ahora sabes cómo seguirlos. Tu mente es tu herramienta más poderosa, y acabas de aprender a usarla con la precisión de un agente entrenado. La diferencia entre ser manipulado y estar en control está en tu capacidad de leer las señales que todos enviamos, pero que pocos saben interpretar. Si quieres continuar desarrollando estas habilidades de observación y comunicación avanzada, suscríbete a este canal y mantente atento a los próximos videos donde profundizo en técnicas específicas de influencia ética y lectura de comportamiento.
porque en MindKey creemos que tu mente es la clave para desbloquear cualquier puerta, y ahora tienes una llave más poderosa en tu colección.